Bienvenidos. En esta sesión, nuestra cuarta sesión, vamos a abordar el tema de los costos de la corrupción. Y nos preguntamos, ¿cómo afecta la corrupción a nuestras sociedades? Pero primeramente voy a leer un texto bíblico y quiero que ustedes consideren dos preguntas. El texto bíblico es Proverbios 29:4, que dice: el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Repito, el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Si están participando en este curso en un grupo y el número los permite, sugiero que se dividan en grupos chicos. Primeramente, tómense 5 minutos, consideren las preguntas en forma individual y posteriormente discutan estas preguntas en grupo por unos 10 minutos. Al final, cada grupo puede compartir un breve sumario de la discusión con los demás grupos. Ahora vamos a ver este breve video de YouTube. El 12 de enero del 2010, un terremoto devastador estremeció a Haití. El sismo, que registró una magnitud de 7 grados en la escala Richter, tuvo su epicentro a muy pocos kilómetros de la capital, Puerto Príncipe. Se estima que más de 300.000 personas fallecieron, un número similar de personas fueron heridas y más de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. El terremoto causó el colapso de edificios, infraestructura por todos lados. Gran parte de estos edificios eran precarios y la infraestructura deficiente. Los materiales utilizados eran de inferior calidad, debido en gran medida a los sobornos y la complicidad de las autoridades. Por otro lado, el sistema de salud no contaba con los recursos necesarios para atender las víctimas. Vidas que se podrían haber salvado no lo fueron. No había acceso a equipamiento e insumos médicos necesarios, porque en gran medida los fondos fueron malversados. Hay investigaciones que afirman que no fue simplemente la magnitud del terremoto, sino la corrupción atroz del país lo que explica el número tan elevado de vidas perdidas y la inmensa magnitud de daños materiales. Cerca del tiempo del terremoto de Haití hubo otro de más intensidad en Chile, pero con muchísima menos pérdida de vida y daños. Y un factor clave fue la diferencia en la corrupción, los niveles de corrupción entre estas dos sociedades. Hay un estudio que calcula que el 83% de las muertes ocurridas en los últimos 30 años por colapsos de edificios causados por terremotos tuvieron lugar en países con altos niveles de corrupción. Sin embargo, no hace falta un terremoto para apreciar los efectos devastadores de la corrupción en una sociedad. Empecemos por notar que la palabra corrupción en su origen etimológico significa destrucción, o la acción y el efecto de destruir. Y la corrupción tiene efectos devastadores para el desarrollo social, político y económico de las sociedades y sus miembros. Veamos estos efectos en general para después verlos en forma más particular. En general, la corrupción inhibe el crecimiento económico, perjudica el gasto público, deteriora la calidad de la salud, de la educación pública y del medio ambiente, aumenta los niveles de pobreza e inequidad, atenta contra la gobernabilidad, la estabilidad y la seguridad. Y veamos ahora en forma más específica cada uno de estos efectos. Primero, la corrupción inhibe el crecimiento económico. De forma más específica,
afecta la productividad y la inversión en un país. En cuanto a la productividad, hay estudios que muestran que un aumento del 10% en el índice de percepción de la corrupción conlleva una reducción del 2.6% de crecimiento económico en América Latina. O sea, 10 puntos más en la escala de 0 a 100, o 10 puntos menos diríamos, porque va de menor a mayor corrupción, se pierde un 2.6% de crecimiento en América Latina. En cuanto a inversión, hay estudios que muestran que un aumento de corrupción del nivel de Singapur al nivel de México, estamos hablando de unos 30-40 puntos en la escala del 0 al 100, equivale a un aumento impositivo del 21 al 24% para un inversor. Es decir, al inversor en México tiene en efecto un impuesto de hasta casi el 25% comparado con una inversión en un país del nivel de corrupción como Singapur. Segundo, la corrupción perjudica el gasto público. Primeramente, reduce los ingresos públicos porque existe una mayor evasión impositiva y consecuentemente hay menos recursos para inversiones como infraestructura, educación y salud. Hay en los países de más alta corrupción una sobreinversión en gastos militares porque son sectores más atractivos para la corrupción. Y hay una deficiente infraestructura y servicios públicos. Esto lo puede ver uno fácilmente a través del mal estado de las carreteras en nuestros países y los continuos cortes de electricidad. Tercero, se deteriora la salud, la educación pública y el medio ambiente. Las sociedades más corruptas tienen peores indicadores sociales. Hay una menor calidad de salud. Hay estudios que muestran que hay mayor mortalidad infantil, menor expectativa de vida y más desnutrición infantil. Hay también menor calidad educativa. Países más corruptos muestran un mayor abandono de la escuela por parte de estudiantes y un rendimiento educativo más bajo. En un país con alta corrupción, la gente joven tiene menos incentivos en estudiar, cuando el éxito profesional depende mucho más de los contactos personales, las conexiones, que el mérito y el esfuerzo. Y hay una mayor contaminación ambiental. La polución es mucho mayor en países con altos niveles de corrupción a raíz de una menor efectividad de las normas y las políticas de protección del medio ambiente. Luego tenemos que la corrupción genera más pobreza e inequidad. Vamos a volver a este tema más adelante. Hay una fuerte correlación entre los niveles de corrupción y la pobreza. Por supuesto, son dos factores que se retroalimentan, son causa y efecto, pero los países de más alta corrupción tienen la pobreza más extrema. Y hay un fuerte impacto en la inequidad, tal cual se mide por el coeficiente Gini, que es una medición de desigualdad en la sociedad. Los países con más corrupción, más alta corrupción, muestran muy poco crecimiento en ingreso del 20% de la población más pobre. O sea, la población más pobre se queda mucho más estancada en los países de alta corrupción. Y la corrupción atenta contra la gobernabilidad, la estabilidad y la seguridad de las sociedades. Como ya vimos, hay menos confianza en las instituciones públicas cuando tenemos alta corrupción. Y cuando hay poca confianza en el Estado, la inseguridad aumenta. Si los ciudadanos no confían en los encargados de protegerlos, la policía, los agentes de seguridad, van a estar menos dispuestos a denunciar delitos a las autoridades y cooperar con ellas. Y esto lleva a mayor criminalidad y mayor inseguridad en la población. A mayor corrupción también se afecta la libertad de prensa, en la medida en que la misma prensa está en colusión con los gobernantes. Y existe mayor conflicto social cuando ciertos grupos son indebidamente favorecidos en la asignación de recursos públicos,
lo que fomenta sentimientos de agravio e injusticia en los grupos marginalizados. El Fondo Monetario estima que el costo anual de los sobornos a nivel mundial es de 1 a 2 trillones de dólares. Y esto no toma en cuenta el costo económico de otras formas de corrupción como el fraude, la evasión impositiva y el lavado de dinero. Este monto de 1 a 2 trillones de dólares equivale a unas 10 veces el monto total de ayuda financiera anual para países pobres y emergentes. 10 veces el monto de asistencia financiera para los países pobres y emergentes. La Unión Africana estima que los países africanos pierden el 25% de su Producto Bruto cada año por motivo de la corrupción. En síntesis, la corrupción reduce nuestra humanidad, inhibe el desarrollo y el potencial de cada persona y hace que nuestras sociedades sean menos abiertas y menos justas. Los seres humanos estamos diseñados para producir bienes, servicios e instituciones que traigan prosperidad a nuestras sociedades, y la corrupción socava todo eso. Trágicamente, son los más pobres, los más vulnerables, los que más sufren y padecen de los peores efectos de la corrupción. Y no lo digo solo yo. El Banco Mundial ha declarado que la corrupción es el obstáculo más grande para el alivio de la pobreza. Y la evidencia es contundente. Los más pobres sufren servicios públicos menos accesibles, de menor calidad y más costosos que el resto de la sociedad. La gente más pobre padece a diario el pago de sobornos para acceder a servicios y bienes públicos, hospitales, médicos, medicamentos, o alternativamente la falta de acceso a tales servicios y bienes por no poder o por resistirse a pagar los sobornos. Cuando los pobres se ven sometidos a pagar sobornos, los montos respectivos representan un porcentaje mucho mayor que sus ingresos en relación con otros miembros de la sociedad. En otras ocasiones, los pobres simplemente no acceden a beneficios públicos que les corresponden, vivienda o crédito subsidiado, porque estos beneficios se asignan ilegítimamente a otras personas que tienen palanca, influencia, conexiones. Frente a estas situaciones en que los servicios públicos son de peor calidad a causa de la corrupción, los pobres son los más afectados porque ellos no cuentan con recursos para optar por servicios privados. En sociedades con niveles de corrupción más altos, el gasto público se dirige hacia obras de infraestructura grandes, gastos militares, en detrimento del gasto de educación y salud que beneficiarían mucho más a los pobres. Aún más, el fraude en la contratación de obras lleva a que los costos sean más altos, dejando menos fondos más reducidos para programas sociales que beneficiarían a los más pobres. Frente a toda esta realidad, donde la corrupción afecta de esta manera a la gente más vulnerable y pobre, no nos sorprende que sean ellos los más pesimistas en cuanto a la probabilidad de reducción de la corrupción en las sociedades. Haciendo un sumario de lo visto, la palabra corrupción viene de corruptio, que significa destrucción. La corrupción destruye la nación, nos dice Proverbios 29:4. La corrupción tiene efectos devastadores en el desarrollo político, económico y social de una nación. Reduce nuestra humanidad al destruir vidas y nuestro potencial de desarrollo como individuos y sociedades. Y la corrupción castiga especialmente a los pobres y más vulnerables. Como preguntas de reflexión, para que consideren antes de la próxima sesión, tengo estas dos preguntas. ¿Cuál efecto de la corrupción le pareció más importante, más sorprendente? ¿Y ha visto este tipo de efectos en su comunidad? Muchas gracias.